Bueno, hola a todos y todas. Espero que estén muy bien. Con esto terminaríamos este último auxilio. O sea, no es el último auxilio, pero la última pregunta de este auxilio. ¿Qué es esta pregunta pincelada? ¿Cierto que para ese entonces era desconocido y hasta ahora ustedes ya deberían ser secas y secos con esto? ¿Ya? Partición, uno nos hace pensar al tiro en integral de Riemann. ¿Ya? Integral acotada por algo superior o inferior nos debe hacer al tiro pensar en la suma superior y una suma inferior. ¿Ok? Entonces, si nosotros, nuestra idea va a ser, en el contexto de integral de Riemann, nuestra idea va a ser, quiero acotar, nuestra idea es, quiero acotar por arriba y por, bueno, y por abajo una integral de una función continua. Entonces, eh, ocupo sumas de Riemann. Y nuestro siguiente pensamiento es, para definir sumas de Riemann, requiero una partición y una función. La función es la que ya queremos integrar, ya la que vamos a acotar. Pero la partición queda a elección de ustedes y en general suele ser muy útil usarla simplemente la partición X espacial, ¿ya? Así que con eso son como nuestras ideas bases. Y lo último es que para definir unas sumas de Riemann requerimos, acá, para definir sumas de Riemann, requerimos, ¿cierto? El supremo y el ínfimo en el intervalo y décimo con i un número entre uno y n, ¿cierto? Ya. Y para decidirlo, requerimos ver si la función es creciente o no, o decreciente. ¿Recuerdan? Porque eso lo he explicado un par de veces, lo voy a volver a explicar. Que si es creciente, el, el punto del intervalo y décimo donde se alcanza el supremo cambia con respecto a si es decreciente. ¿Ya? Entonces, son todas estas ideas y ahora las vamos a desarrollar. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular las sumas de arriba. ¿Para qué función? Para esto. Entonces, primero, una partición. Entonces, calcularemos las sumas de Riemann para la función, cual, la que por lo menos va de 0 a 1 porque está definida de 0 a 1, diga los reales, toma un X, y lo que hace es darme e a la X, ¿ya? Que es continua, y por lo tanto, Riemann integral. Así que hace sentido poder definir sus sumas inferior y superior. Un momento. Ojo que para que esté definida la suma superior e inferior solo necesitamos que la función sea acotada, por si acaso. Por si acaso, bueno, pero si es continua en un cerrado y acotado va a ser acotada en particular. Así que eso, pero para que sepa, acotada. Ya, entonces vamos a hacerlo y para eso requerimos una partición, ¿ya? Y vamos a usar la partición X espaciada, que lo que hace, espaciada, que lo que hace es muestrear el dominio en puntos de la forma A más I n por el largo de esto, donde A y B van a ser las etiquetas de los bordes superior e inferior del intervalo donde vamos a integrar, así que básicamente X y va a ser 0 más I n por el largo del intervalo 1, básicamente X y va a ser I n.
Y por lo tanto, el largo del intervalo va a ser x, o sea, va a ser IN, o sea, 1 de n, porque es la partición x espaciada de n puntos. Em, ¿Cuáles puntos? Ustedes se preguntarán. Bueno, nos lo dan enunciado. Básicamente, 0, 1 medio, 1, que coincide con 0, 1 medio, 1. ¿Ya? De una partición x espaciada es una espaciada de n igual 3 puntos. Entonces, en realidad, pucha, yo dije al tiro como ya, hagamos x espaciada, pero en realidad en este caso que les definían la partición, usted igual tiene que identificar que era x espaciada y entonces proponerla. Porque si se imaginan si hubiese sido geométrica, por ejemplo, que las cosas vayan aumentando geométricamente su distancia, entonces esta partición, esta forma de mostrar los puntos, no les hubiera servido para alcanzar los puntos de esta partición. Entonces tenía que ser congruente. Básicamente, si les dan una partición, ustedes identifiquen si es que es espaciada o geométrica. Y en función de eso determinen los puntos x. Y recuerden siempre que el xy, intervalo xy, es final menos inicial. Y como está indexado de uno en uno, el anterior es eso. Entonces, si ustedes calculan esto, literalmente les va a dar uno de n. Y para particiones x espaciada nunca puede depender de y, porque es x espaciada. Igual espaciada. No pueden ser distintos los espacios entre cada intervalo porque es x espaciada. Ya, bacán. Entonces esa es la partición. Y ahora vamos a calcular estos valores recordando el comportamiento de las sumas superiores e inferiores. Entonces, si yo tengo una función que es creciente o decreciente, ¿de qué función es? Ah, bueno, a todo esto cuando definí la función, oye, era menos x cuadrado. Ahí está, era la menos x cuadrado. Ahí sí. Cuando nosotros tenemos una función creciente o decreciente, va a depender cuánto es el valor eh, supremo o ínfimo que se alcanza en un intervalo. Entonces, si mi función, entonces voy a pararme en el intervalo, este es el intervalo y x y décimo de la partición. Si tengo una función que es eh, creciente, ¿cierto? El menor valor que alcanza la función es acá. Entonces, este es el ínfimo de f en xy menos en delta xy, ¿cierto? Entre esos puntos. ¿En cuáles puntos? Estos puntos. Acuérdense que la notación de ínfimo es ínfimo de los puntos de la función evaluadas en el conjunto que se anota acá abajito. ¿Ya? Y por otra parte, el supremo, es decir, el valor más alto de los valores que se toman en este punto, se alcanza en el lado derecho. Este es el supremo de los puntos en el intervalo x y de f. La función es creciente. Entonces, si f es creciente, entonces el supremo, acuérdense que m de f es el supremo de los puntos de f, donde x, las primágenes, están en el intervalo y décimo, que tiene esa forma. Y m chico es el ínfimo de los valores de f cuando x está en el mismo intervalo, ¿ya? Y no se atrapen tanto por la notación, al final esto lo que dice que son estos puntos de acá, ¿ya? Entonces, si f es creciente, eh, m de f es igual a ¿dónde se alcanza? En xy, ¿sí? Este punto, si f es rojo, este punto es f en qué punto en xy, simplemente eso. Y acá, entonces el ínfimo se alcanza em, en el extremo inferior, ¿ya? Pero, ¿qué ocurre si mi función es decreciente? Porque, por si no lo habían notado, la función exponencial de e a la menos x cuadrado es una función decreciente. Entonces, nos va a interesar en particular este otro caso que voy a explicar ahora, que es el caso complementario donde si yo estoy estudiando en el intervalo décimo, que recuerden, por la anotación que se toma en el curso, tienen que escribirlo de esta forma. em,
O sea, pueden trasladar el índice, pero según yo es más confuso. Así que pueden quedarse con esta explicación que les estoy dando. Si mi función es decreciente, f es decreciente. Entonces, ¿en qué punto alcanzo el valor más alto? Lo alcanzo en el extremo inferior, de manera complementaria como ocurre en el otro caso. Aquí está el supremo. Voy a correr esto. Aquí está el supremo de los puntos X y de F. Entonces, se alcanza en el punto de abajo. Y el punto ínfimo se alcanza en el otro borde. Ínfimo, ínfimo de los X y de así. Ya. Y este es el caso de e a la menos x cuadrado, que justamente decrece de esa forma, que es la opuesta de la x cuadrática, que crece así mucho, 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 mucho. La que es con signo menos, decrece. ¿Ya? Entonces, como f de x igual e a la menos x cuadrado es decreciente, entonces, entonces se va a cumplir lo que acabamos de decir. Su supremo se alcanza en el lado izquierdo y el ínfimo en el lado derecho. Y voy a traer también las otras cosas que habíamos definido. Eso, em, y esto, eso. Decreciente esto. Punto. Usando que se tiene eso y que la suma superior de una función asociada a una partición es la suma desde uno hasta n de todos los puntos, en este caso n es 3, ¿cierto? De 0,1 es el intervalo. ¿De quién? De la suma superior se calcula con el supremo en los intervalos. Y la suma inferior se calcula con los em, ínfimos en los intervalos. ¿Ya? ¿Y por qué? Usando que eso y que por D se tiene esto, entonces directamente podemos calcular lo que resta. ¿Ya? Y acá la noción de por qué la suma superior es con el supremo y por qué la suma inferior es con el ínfimo, es porque hay dos formas de aproximarlo, ¿cierto? Si yo me quedo con el ínfimo, entonces estaré multiplicando la altura, ¿cierto? Esta altura por este ancho, el ancho. Entonces me quedo con esta área. Pero si me quedo con el otro, me quedo con esta altura y me quedo con toda esta otra área. Y esta diferencia que se genera entre ambas aproximaciones es lo que uno busca que tienda a cero en el infinito y en la definición de integral de recta. ¿Ya? Pero básicamente esta es la definición y es lo que hay que usar. ¿Sí? Aquí no nos importa tanto el comportamiento asintótico, o sea, el comportamiento cuando n es muy, muy grande, para que la partición sea muy, muy chica, el largo de la partición, simplemente nos interesa poder acotarlo porque, por definición, la suma superior em, y la suma inferior, o sea, lo escribo al revés, la suma inferior acota por debajo, la integral, em, la integral de la función y acá la suma superior. Em, y esto se tiene siempre que la f sea continua. Que si la f es continua, se tiene que cuando la partición es lo suficientemente chica,
la integral de lo que estamos calculando, la distancia con la suma superior, es tan chica como uno quiere. Entonces, básicamente, eso se tiene. Entonces, solo nos queda calcular estas sumas superiores e inferiores. Quizás estoy usando mucho espacio, entonces a lo mejor voy a achicarlo para calcularlo acá. Em, entonces, entonces, entonces la suma superior va a ser simplemente la suma de 1 hasta 3, porque n es 3, de el supremo, que sería e evaluado en el x y menos 1, o sea, acuérdense que la función, voy a escribirlo paso por paso. A ver, del 1 hasta el n de f de x y menos 1 por el ancho. Ya, pero f es, eh, es esto que está acá, ¿cierto? Entonces es hasta 3 de e a la menos y menos 1 al cuadrado, o sea, medios, o sea, tercios, perdón, al cuadrado, por el ancho, y el ancho es 1-n. Eh, pero n es la cantidad de intervalos, entonces n es igual a 2. Hoy, ojo acá, sorry la confusión, pero es tan sencillo como pensar, ya, una marraqueta. ¿Cuán- ¿Cuántos, cuántas pancitos tiene? Tiene dos, que serían los intervalos, pero ¿cuántos cortes, entre comillas, tiene? Tres, que serían los puntos. Y n es la cantidad de intervalos. Seis. Y estos dos. Y literal esto podemos calcularlo. Oye, voy a corregir acá, si es que lo noté antes. Ah, qué bueno que no lo puse. Ya, y literal esto lo podemos calcular. Entonces, básicamente acá es ir evaluando, porque esto simplemente cuando y vale 1, ¿cierto? Porque es una sumatoria. Y cuando y vale, y entonces acá esto va a valer 0, 0,2, 0, y a la 0, 1, un medio. Un medio, y acá queda e a la menos un cuarto medios. Así es. Ya, queda eso. Y entonces la suma inferior, haciendo lo mismo, ¿cierto? Va a dar, dijimos que era x evaluado en f de x y, porque se alcanzaba el ínfimo por el ancho del intervalo. Entonces la cantidad de intervalos son 2, evaluado en los x y es. En los x y son y al cuadrado un medio. Y acá, entonces evaluamos cada punto, queda un medio de eso, dado, después el otro punto es cuando es 2. Entonces, en este caso queda un medio, bueno, esto lo de arriba no lo factorice, pero es 1 más e a la menos un cuarto. Y acá es un medio e a la menos un cuarto también, más e a la menos 1. Esto de acá. Y entonces, ¿qué nos pedían demostrar? Justo eso, ¿sí? Si se fijan, nos piden demostrar esto. Queremos llegar a eso, ¿ya? Como eh, la suma inferior es más chica que la integral de 0 a 1 de la suma superior. Esto es lo mismo que un medio que a la menos un cuarto más que a la menos 1. Simplemente estoy reemplazando el valor de la integral, o sea, de la suma inferior, menor o igual que la cosa, menor o igual que la suma superior, que era, eh,
con rosado era esa, que sería un medio, uno más e a la menos un cuarto. Y bueno, acá simplemente ocupamos la propiedad de las potencias, de que potencia negativa hace que se dé vuelta la, el- la potencia, la base. Y entonces llegamos al resultado muy limpiamente. Así que este ejercicio servía para practicar particiones de una forma que igual lo habíamos visto y que era como una pincelada, ¿sí? A lo que se viene. Así que eso, espero que les haya servido mucho. Nos vemos próximamente.